Víctor Becker, gracias por venir. Muy generoso y muy gentil, docente de la Universidad de Buenos Aires, especializado en microeconomía, ¿se puede decir así o no? Sí, puede ser. Lo micro, lo chiquitito, lo Sí, cotidiano. la economía tiene dos partes, la micro y la macro. Yo me he dedicado más a la micro, pero hoy en día la frontera no es tan clara y en realidad, es decir, todos hablamos un poco de micro y un poco de macro. Sí, la diferencia yo diría que es analítica, no práctica casi. Exactamente. Bueno, Víctor, a ver, ¿hay cambio económico o no? Entiendo que sí. Creo que con la asunción del nuevo jefe de gabinete aparece un nuevo escenario en cuanto al rumbo económico. Creo que el primer discurso, mejor dicho, la primera conferencia de prensa que da el contador Capitanich deja en claro de que el manejo de la política económica está en manos de él y que sus ejecutores, en todo caso, son el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el director de la AFIP. Subsidiariamente. Digamos, como ejecutores, pero los lineamientos de política económica parten de la jefatura de gabinete. Y a partir de ahí aparecen una serie de medidas que en cierta medida indican que por lo menos hay un diagnóstico correcto. O sea, cuáles son los problemas que hay que resolver. Podemos discutir los instrumentos, si son o no los óptimos. Pero el gobierno entendió que la competitividad del tipo de cambio era un problema, que la inflación es una cuestión a resolver, que las paritarias deben encuadrarse en una expectativa inflacionaria menor, ese tipo de cuestión, digamos. Por lo menos a nivel de la jefatura de gabinete. Yo no sé si todo el gobierno lo entendió, creo que sí a nivel de la jefatura de gabinete, que por primera vez desde 1994 empieza a actuar, como dice la Constitución, que tiene que actuar un jefe de gabinete. Hasta que la presidenta lo disponga, es decir, Exacto. porque acá la que se repliega, la que se retira de la escena, la que aparece en fotos y en imágenes, pero no en cadena nacional, más allá de alguna aparición muy esporádica, que fue una desde su retorno, es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, este es un escenario inédito en la Argentina, porque en un país presidencialista, exactamente, de pronto aparece un esquema que es más propio de los países parlamentarios, de parlamentarismo, que de regímenes presidencialistas. Por eso la incógnita es hasta dónde esto va a avanzar en esta dirección. En este corto tiempo que hemos recorrido, las señales son en ese sentido. O sea, el jefe de gabinete es el encargado de comunicarse diariamente con los periodistas, de hacer los anuncios y obviamente, digamos, como decía anteriormente, las medidas en alguna medida van en la dirección correcta. Los instrumentos quizás se pueden discutir, pero desde el punto de vista de la calidad de la política económica, evidentemente estamos en un mundo distinto del que estábamos hace 2 meses atrás. O sea, está más optimista usted, por ejemplo, por lo pronto. Digamos, yo por idiosincrasia soy pesimista, pero digamos, creo que hay que darle un crédito de confianza a corto plazo en el sentido de que hace 2 meses la economía argentina era un barco a la deriva. Hoy por lo menos sabemos que hay un rumbo y hay un capitán a cargo. El tema es que tenemos que ser conscientes de que lo que se está haciendo es un ajuste gradualista, pero ajuste al fin. Por eso es que cada medida que se anuncia a alguien le impacta. El aumento del impuesto para bienes suntuarios, digamos. Para bienes suntuarios, etc. Está dentro, digamos, de una metodología donde la gente del gobierno es partidaria de un régimen de cambios múltiples. Y esto es lo que estamos teniendo. Tenemos un tipo de cambio para la soja que está en 4 y monedas, hasta, digamos, el tipo de cambio blue que está en 9 y pico. En el medio tenemos toda una gama, es decir, cada producto... dólar de contado con liquidación de los bonos, está el dólar turista, está el dólar trigo, oficial, el dólar maíz, o sea, cada producto y cada transacción tiene un tipo de cambio distinto. Ahora, ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿O en algún punto debería confluir hacia una...? Yo creo que esto debería ser una transición hacia ir reunificando el tipo de cambio, porque las señales que se están dando es acelerar la devaluación y, digamos, ir acercando por lo menos el tipo de cambio de las importaciones suntuarias al tipo de cambio del mercado paralelo. Probablemente si es la reducción de la brecha va avanzando, bueno, en algún momento se pueda ir a un régimen de cambios más simplificado. De todas maneras, yo no sé si se va a ir, porque me da la impresión que por lo menos en el gobierno existe la idea de que el óptimo es tener un régimen de tipo de cambio múltiple, donde le ponemos un tipo de cambio para cada operación.
Y eso significa una arbitrariedad manifiesta de algún funcionario que determina, digamos, cuál es el tipo de cambio apropiado, acorde, adecuado, y en consecuencia, definitivamente las señales son bastante complejas en términos de previsibilidad de cara al futuro. Y no solo eso, porque obliga a un régimen de control de las operaciones realmente muy engorroso, porque si yo puedo exportar soja diciendo que no es soja, sino que es otro producto, ya tengo otro tipo de cambio. Y si yo puedo importar y subdeclaro el valor de las importaciones, sobrefacturo las importaciones, dejo una parte afuera, o sea, todo lo que ya hemos visto en otros momentos. Bueno, por eso, o sea, ahí empieza el control del control del control del control que nunca termina y que muchas veces termina siendo ineficiente. Bueno, por eso, este tipo de medidas en alguna medida pueden resolver el problema de corto plazo. A largo plazo sería deseable que se vaya a un régimen más simplificado. Correcto. De todas maneras, es decir, creo que es importante tener en cuenta que por lo menos las medidas apuntan a resolver los problemas que se venían detectando. El problema del subsidio a la compra de autos de alta gama, el subsidio al turismo, etcétera. Esto, de alguna manera, se está atacando de una manera muy particular. En términos de micro, con plata, 10.000 pesos, ¿qué hace usted? Plazo fijo, compra bonos, acciones, invierte en la bolsa. Bueno, creo hoy, digamos que la inversión... Cierra los ojos, va al paralelo, compra dólares. No, la inversión de riesgo, o sea, las acciones deberían tener un recorrido positivo en la medida en que se vayan resolviendo algunos problemas de la economía, particularmente en la medida en que se logre controlar la inflación, porque este es el tema que todavía no aparece en claro, es decir, ¿qué se va a hacer respecto a la inflación? Bueno, Capitanich dijo van a volver los acuerdos de precios, no dijo congelamiento, pero sí dijo acuerdos de pero precios. hay dos problemas para hacer acuerdos de precios. Primero, si yo soy empresario y voy a firmar un acuerdo de precios, la pregunta que le voy a hacer es ¿con qué índice de precio lo vamos a medir? Porque para que me digan si el resto de mis colegas están cumpliendo el acuerdo de precios, yo quiero tener un índice de precios en el cual pueda creer. Por lo tanto, problema que hasta ahora todavía no ha encarado este equipo de gobierno, INDEC. Sin estadísticas confiables no hay política económica que se pueda realizar seriamente en la Argentina. Por lo tanto, primer problema que todavía no está resuelto y que necesariamente, si quieren ir a un acuerdo de precios y salarios, tiene que estar instalado, porque además los sindicatos también van a decir, bueno, pero ¿y cómo medimos si los empresarios están o no cumpliendo el acuerdo de precios? Primera cuestión. Y la segunda pregunta es, ¿y cuál va a ser la emisión monetaria del Banco Central? Porque yo puedo firmar un acuerdo de precios a un 15% de incremento de precios en el año, siempre que la oferta monetaria no me esté aumentando el 50%. Como vino pasando, aunque se frenó un poco después de la elección. Bueno, ahora hay un freno, por eso parecería indicar que también, digamos, se está atacando el tema de la emisión monetaria como fuente de la inflación. Que, por cierto, más allá de que las visiones monetaristas explican casi toda la inflación en virtud de la emisión monetaria, y las no monetaristas dicen que es solo residual, lo que está claro es que hay un impacto, porque si uno pone más billetes en circulación, va a haber más gente queriendo comprar los mismos almohadones, y entonces el que vende los almohadones dice, ah, bueno, pero si tengo 3 que me quieren comprar y tengo un solo almohadón, el que me lo pague mejor. Y entonces ya el precio empieza una escalada alcista. Sí, además acá hay un problema de magnitudes, o sea, yo puedo discutir si son fuentes monetarias o no monetarias cuando la inflación está en un orden del 5 o 6% y la emisión monetaria está entre el 10 y el 15%. Lo que le pasa a los países de la región, digamos. Exacto. Chile, Brasil, pero Uruguay. Si yo tengo una emisión monetaria que está en el 30%, el producto no crece un 30% por año, ni 25 ni 20. Si el producto con toda la furia va a crecer un 4%, todo el resto va a ir a precios. Esto no hay que ser ni monetarista, ni ortodoxo, ni nada. Esto lo único que hay que hacer... Salvo que se gaste afuera, digamos. Es saber hacer las cuentas. Bueno, pero además le estamos cerrando la fuente porque, de alguna manera, la compra de dólares era un mecanismo por el cual, digamos, se actuaba antiinflacionariamente. Estamos cerrando también esa canilla a partir del cepo, o sea que en realidad eso va fundamentalmente a presionar sobre los precios. Y además, si lo que sobra, si va sobre el dólar, bueno, determina la suba del paralelo. Por lo tanto, digamos, acá las cuestiones básicas que hay que resolver en forma más o menos inmediata es INDEC y
política monetaria por parte del Banco Central, como para poder terminar de armar un primer mini plan de estabilización. Víctor, lo último, porque efectivamente yo creo que el dato político saliente es este repliegue de la presidenta, esta figura creciente del jefe de gabinete como una especie de CEO, gerente, administrador, etcétera, del gobierno, de la cosa pública, la unificación de la toma de decisión económica más allá en el jefe de gabinete, en un equipo económico comandado por alguien, mejor, peor, bueno, malo, veremos, que es Axel Kicillof, la salida de Moreno, el estilo patotero, o patoteril, Mercedes Marcó del Ponte, todo aquello que colisionaba con el propio Kicillof fue despejado del gobierno, y la idea de una especie de racionalización creciente, y en ese contexto de un giro hacia el centro del propio gobierno. Ahora, muchos también preguntan, bueno, en términos concretos, acá hay muchas declaraciones, en términos concretos el gobierno no ha dado tamaños cambios. ¿Qué pasa si hay un gap creciente entre lo que se dice en la construcción del relato y finalmente lo que se toma como decisiones? Porque el gobierno decía que había que ir hacia un tipo de cambio libre, pero en simultáneo lo que hay es más cepo, ¿me explico? Y más de lo mismo. ¿Eso es un peligro, es un riesgo? Porque ¿qué queda después, no? Bueno, acá, digamos, creo que el gobierno lo que está jugando es con poder llegar sin contratiempos demasiado serios a diciembre del 2015. Ordenar la transición. Ordenar la transición, exactamente. Y creo que la gran incógnita es si con un ajuste gradualista se llega o no se llega. Yo hasta hace poco decía, le veo pocas chances a un ajuste gradualista, creo que vamos a tener un aterrizaje forzoso. Hoy lo que digo es, bueno, le doy alguna chance más al enfoque gradualista siempre que se haga bien. Y esto implica, de alguna manera, digamos, ir ajustando las variables y esperar de que de alguna manera tener algún viento de cola favorable. Correcto. Para que no nos estropee la situación. Víctor, en ese sentido, entonces, ¿está bien esta especie de incremento en el dólar tarjeta? Esa lógica. Digo que ataca a un problema que existía, quizás el instrumento no sea el mejor. No sea el mejor, pero estamos mejor que hace 2 meses. Víctor Becker, gracias.